Hablemos de un tema silencioso y real, la migración y qué conlleva específicamente en nosotras las mujeres, las niñas, las jóvenes, las esposas, las madres, las parejas, las compañeras. Desde la teoría feminista, que defiende incluso a las que no se consideran feministas, se sostiene que el Estado es masculino. Eso significa que las leyes y las políticas públicas en gran parte del mundo ven y tratan a las mujeres como la masculinidad las percibe. Si bien las mujeres representan la mitad de la población migrante del mundo, los estudios sobre los flujos migratorios suelen invisibilizar las experiencias de las mujeres o, por el contrario, visibilizan los dramas solo si el relato es conveniente al poder. Por ejemplo, el uso político que se le da a la migración de las mujeres venezolanas en particular se enmarca en la sobreexposición dada por la derecha local y regional a la migración de los venezolanos en general, con la intención de proyectar una supuesta catástrofe humanitaria y preparar el terreno a una posible intervención foránea. Así lo aseguran expertos y poco a poco se ha ido comprobando. En el marco de una campaña informativa y reflexiva de Telesur sobre este tema titulada Sororidad sin fronteras, hoy hablamos de la trata como apenas uno de los riesgos a los que se enfrentan mujeres migrantes de todo el mundo. Porque la migración, como la xenofobia, no es asunto de una sola nacionalidad. Mujer, ¿sabes a dónde migras? Pongamos el punto en la I. Las mujeres migrantes se suelen insertar en el servicio doméstico, el cuidado, el entretenimiento y la prostitución en el país destino. Este papel es invisibilizado a conveniencia al punto que siempre que se aborda es percibido por la opinión pública como una realidad distante y ajena. Pero en realidad las redes de trata que explotan la prostitución son promovidas por la demanda global, que es bastante amplia. Desde una perspectiva feminista, las mujeres migrantes sufren una doble invisibilización, primero por ser mujeres y segundo porque los trabajos de cuidados en general son invisibilizados en los países de destino por realizarse en el ámbito privado y porque son socialmente subestimados. Según información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas, de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas, 1.3 billones de dólares, que equivalen a más del 4%, son generados en América Latina. El 49% se genera en países industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen de Latinoamérica. Según un reciente informe del Ministerio Público del Perú, entre 2014 y 2017, las víctimas extranjeras de la trata registradas representan algo más del 10% del total de mujeres sometidas a esclavitud sexual. Esa revelación señala que las mujeres, en su mayoría, provienen de República Dominicana, Colombia y Ecuador. De acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en 2014, la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral generaba 12.000 millones de dólares de ganancia en América Latina y el Caribe. Se estima que esa cifra revelada en 2014 se triplicó para la fecha. Quien migra en general no sabe lo que se va a conseguir en otro país, porque esa es una caja como de sorpresa y en algunos casos una caja hasta de Pandora, en donde tú no sabes qué es lo que te puedes conseguir o cuáles son las condiciones de vida, o que eso que te pintaban como fácil, bueno, vente, que aquí tienes techo, aquí tienes comida, te buscamos cualquier trabajo, a veces no es tan fácil, porque lo estamos viendo blanco y negro, pero fíjate, ahí hay unas condiciones psicológicas, emocionales, hay un proceso de adaptación, hay un proceso de desarraigo, y algunas veces en ese proceso de adaptación la gente emocionalmente no se siente bien. Y yo me imagino, por más el venezolano y la venezolana, nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a enfrentar la vida y a dignificarnos a través del trabajo. Eso de que somos flojos y flojas, eso es mentira. Eso era
una construcción sociocultural que se quiso hacer en algún momento histórico para desvalorizarnos como pueblo. Se suele hablar de 4 millones de migrantes venezolanos que estarían huyendo de una situación desesperante. Sin embargo, no hay ningún organismo oficial que ratifique estas cifras. Según la información que surge de la página web de la División de Poblaciones de Naciones Unidas, encargada de publicar los datos de migraciones, entre 1990 y 2017, esto es, durante 17 años, emigraron 2.700.000 venezolanos, una cifra sustancialmente distinta a la que plantean los medios de comunicación que hablan de 4 millones en pocos meses. El dato falso es usado como fuente de varios partidos políticos de la derecha en la región y en Europa. Las migraciones siempre han existido a lo largo de la historia. Claro, es preponderante la migración de hombres por encima de la migración de mujeres. Ahorita es que tenemos esos picos en donde en América Latina la migración de mujeres está en un 0.1% superando la migración masculina. Pero en el caso venezolano, aparte de un uso politizado del ejercicio de los derechos humanos, que para unas cosas sirven y para otras cosas es negativo, si hay, en el caso de las mujeres, se ha utilizado de manera política, ideológica, exponiendo el país al escarnio público por el hecho de la migración. Pero resulta que nuestras migrantes, mujeres venezolanas, por el hecho de que aquí se garantizan los derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la seguridad social, son mujeres que al ser la educación gratuita en Venezuela y tener un acceso universal, son niñas, adolescentes y mujeres que van con niveles educativos por encima de lo que puedan conseguirse en los países donde deciden hacer su vida. Entonces tenemos que una mujer venezolana que no ha hecho la legalización o la apostilla de su documentación para poder tener un empleo digno, acorde con su nivel profesional y con la profesión que escogió para desarrollarse en el libre desarrollo de la personalidad, la conseguimos entonces lavando, planchando, haciendo tareas domésticas que dignifican también a la condición de mujer, pero que la colocan por debajo del promedio de las mujeres de esos países en donde ellas han decidido hacer su vida económica, su vida familiar o desarrollarse. Entonces, esa explotación que son víctimas las mujeres por no tener sus papeles al día, por no tener regularizada su condición o su estatus jurídico en los países en donde deciden asentarse, las coloca en una situación de explotación laboral, que es la otra cara de la moneda que no se dice de la situación de las venezolanas y de las niñas y de las adolescentes en otros países, sin considerar que en otros países la legislación en defensa de los derechos de las mujeres, en su protección, en su garantía, no tienen los niveles de avance o de vanguardia que tenemos aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces vemos como el tema de los femicidios fuera de Venezuela, de mujeres venezolanas, el tema de la violencia sexual hacia la mujer venezolana o cualquier otro tipo de delitos como tráfico y trata de personas, acoso. Fíjate, las venezolanas no estamos acostumbradas y existe el acoso callejero en Venezuela, pero en otros países esa situación merma la calidad de vida de las mujeres venezolanas, que no es lo mismo del migrante hombre venezolano en esos países. Entonces, esa historia no se cuenta y esa historia debe contarse para que las mujeres sepan a los riesgos a los que se someten por el mismo hecho de ser mujer. La campaña de terror e inducción al caos es sistemática y tiene múltiples rostros y protagonistas en la región que tergiversan el impacto de acontecimientos políticos de distinta índole. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló este año que en caso de que se ratifique el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, miles de ciudadanos de ese país comenzarían a migrar a Brasil, tal como supuestamente le ocurre a Venezuela. En Europa,
Diversos partidos políticos también sacan provecho de la supuesta catástrofe humanitaria de Venezuela, pero luego reniegan de los sudacas migrantes, como le llaman despectivamente a los y las latinoamericanas. Durante la última campaña electoral española, el Partido Popular propuso un nuevo estatuto de supuesta protección a los ciudadanos venezolanos que llegaran a ese país. Allí se señalaba que se ampliarían las flexibilidades administrativas para aceptar a los supuestos refugiados que estarían huyendo de la crisis humanitaria. Pero es una trampa discursiva. La palabra refugiado, para referirse a la migración venezolana, usada por el Partido Popular y otras agrupaciones de derecha, no es inocente. La diferencia entre migrante y refugiado es nítida. El migrante sale del país por propia voluntad con motivaciones económicas, mientras que el refugiado lo hace con su voluntad viciada o condicionada ante una situación desesperante y de alto riesgo para su vida. Esta distinción es clara para poder ver las intenciones políticas de la utilización de la situación de la migración venezolana. Al mismo tiempo, en esos medios de comunicación y en esos partidos políticos de derecha, nada se dice respecto a que en Venezuela viven más de 5.600.000 colombianos que huyen de una coyuntura perenne de violencia sistemática y armada, solo por citar un ejemplo acerca del tratamiento desigual de las migraciones. Los medios de comunicación hipervisibilizan los casos de mujeres migrantes venezolanas con fines políticos para demonizar aún más la revolución bolivariana. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes de la región abarca mucho más que una sola nacionalidad, y esto se acrecienta en el caso de las migraciones inducidas y fraguadas por redes de trata. Las niñas, las adolescentes y las mujeres, y hablo de niñas y adolescentes porque por lo general la migración de las mujeres no es sola. Las mujeres salen con otras mujeres o con miembros masculinos de su familia o con sus hijos y sus hijas, sean niños o adolescentes masculinos o femeninos. El tema es para las mujeres en el tránsito de un país a otro, si no lo hace por las vías normales, si no vamos a decir lo hace por las trochas, se expone a unos graves riesgos inminentes desde perder la vida hasta la violencia sexual, que pueden ser actos lascivos, la violación u otros delitos. Pueden ser hasta unas lesiones que nosotras y nosotros no estamos acostumbrados aquí en nuestro país. Entonces, las consideraciones que se pueden hacer allí es que la gente prepare todo su acervo documental, que lo legalice, lo apostille y que se vaya por las vías de paso rutinario y normal y que no utilice trochas u otras vías que la coloquen en situaciones de riesgo o de alta vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque la comisión de un hecho punible en otro país no conocemos las normas, no conocemos las rutas o los procedimientos, no conocemos las instituciones que puedan dar la protección, acogida o apoyo o el mismo acompañamiento de las mujeres en su condición de víctima, o esa misma situación de víctima la expone a una deportación, a deportarla de esos países, y eso puede acarrear para ella otras condiciones u otras consecuencias más negativas de la misma situación de víctima de delito al que fue sometida. Y eso para las mujeres, las niñas y las adolescentes es grave porque ser víctima del delito no te permite tu libre desarrollo de la personalidad, no te permite tener calidad de vida. Y entonces recibir un acompañamiento psicológico, una contención de carácter emocional o familiar en un país en donde tu familia no está, en donde no conoces a nadie, te hace cuesta arriba la recuperación tuya como persona de esa condición de víctima de un delito. Se estima que 50.000 mujeres de la República Dominicana y 75.000 de Brasil sirven a la industria del sexo en el extranjero, principalmente en Europa. Al mismo tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones señala que América Latina es la región de la que menos información se dispone.
Interpol calculó en su momento que cerca de 35.000 mujeres al año se iban de Colombia a destinos europeos o estadounidenses. También detectó que era muy fuerte el circuito de redes migrantes de mujeres que iban de Perú a Corea del Sur y de Ecuador a Honduras. Según la OIM, los principales puntos de origen de la migración con fines de explotación sexual son Brasil, República Dominicana, Paraguay, Perú y Colombia. En tanto, los principales destinos son Estados Unidos, Canadá, España, Argentina y Panamá. Sin embargo, este dramático mapa es minimizado y distorsionado por los grandes medios cuando maximizan y solo analizan las migraciones de las mujeres venezolanas, no precisamente con la intención de resolver realmente la situación de las mujeres de ese país. Algunos medios de comunicación llegaron a señalar que ACNUR, la agencia de Naciones Unidas que refiere específicamente a los refugiados, habría calificado a los migrantes que salen de Venezuela como refugiados. Esto fue desmentido y rechazado pocas horas después por el mismo ACNUR. Migrar no es un delito y ningún ser humano es ilegal, pero las mujeres que migran por diversas particularidades saben hacia dónde se dirigen, conocen realmente lo que pueden conseguir en los países destino, caminan de forma consciente de los riesgos y oportunidades reales que pueden encontrar en la vía. Uno de los territorios reconocidos como propicios para las redes de trata en Latinoamérica es la Triple Frontera. En este punto convergen las fronteras de Brasil, Paraguay y Argentina. De acuerdo a un reciente informe de UNICEF, unos 880.000 niños y niñas viven en la zona y representan el 45% de la población de la frontera compartida entre los tres países. La falta de controles, la pobreza en aumento, la ausencia de políticas públicas hacen que ese territorio sea propicio para delitos como la trata. En Puerto Iguazú, dentro del territorio argentino de la Triple Frontera, entre 2007 y 2017, la captación de personas menores de 18 años aumentó un 35%, según cifras de organismos especializados. Entre 2010 y 2014 se contabilizaron 48.500 víctimas en Guatemala. En ese periodo de tiempo, cada día 33 niñas y mujeres fueron víctimas que ingresan a este mercado ilegal. Bueno, tenemos que el 49% de la migración a nivel internacional es de mujeres. En América Latina, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, en América Latina tenemos un 50.1%. ¿Y por qué migran las mujeres en América Latina? Por razones económicas, sociales y por ser víctimas de algunos delitos en sus países de origen. ¿De qué manera están amparadas las mujeres en el tema de las migraciones? Las mujeres son una población vulnerable y de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque están sometidas en tierra extranjera o en los lugares donde van de tránsito o en el mismo lugar, en el mismo país de acogida, es víctima, puede ser víctima o es potencialmente víctima de delitos como el tráfico de niñas, adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual, con fines de prostitución forzada, con fines de explotación laboral, con fines de mendicidad, riesgos que también lo tienen los hombres, pero el mayor factor de riesgo son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Respecto a las rutas de redes de trata a lo largo de América Latina, se ha detectado que existen países que son proveedores de mujeres y niñas para explotación. Otras naciones son puntos de encuentro para luego ser enviadas, por ejemplo, a Estados Unidos o Canadá. Eso afirman varias publicaciones. Agregan además que se ha constatado que han llegado mujeres al continente esclavizadas desde Bulgaria, Rusia y Filipinas. Las entradas se producen por los puertos y zonas turísticas que normalmente son menos vigilados.
Y al principio, pues cuando llegué, me trató bien, fue muy amable conmigo, me dio mi propia recámara y me hizo sentir bienvenida a la familia. Me prometió que me iba a meter a estudiar porque yo quería seguir estudiando, pero pues no fue así. Después de 2 meses ya había cambiado todo. Fui su sirvienta y su niñera durante 3 años y nunca me dio ningún salario. Y después de 1 año y medio llegó a vivir con nosotros una chava que se llama Dulce y ella fue quien un día me dijo, oye, ¿sabes a qué se dedica Eliseth? Y yo le dije, no, según tienen taxis, ¿no? Y ella me dijo, no, ¿cómo crees? Ella se dedica al sexo servicio y vive de eso y yo también le entro. Y entonces yo me quedé así como de, pues, ¿qué es eso, no? O sea, yo no tenía idea de lo que me estaba tratando de decir. Y entonces me llamó Eliseth en la noche y me dijo, pues ahora que ya sabes, pues te voy a contar, ¿no? Yo me dedico al sexo servicio, que pues tengo citas con hombres en los hoteles y les doy un masaje, ¿no? Y me pagan por estar con ellos. Y no te asustes, es algo normal, es lo único que sé hacer para sacar adelante a mi familia y no es nada malo, pero nadie lo sabe ni tienen por qué saberlo. Y ahorita como ya te enteraste, pues ya me vas a tener que ayudar, ¿no? Son rudos testimonios, duelen, y el de Mix es apenas uno en el mundo. La red de trata es amplia y está interconectada, no conoce fronteras. Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 13% de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa Central y Occidental provienen de países de América del Sur. También se muestra que a nivel global, el 72% de las víctimas son de género femenino, el 49% son mujeres adultas y el 23% son niñas. Último dato también aterrador, en el mundo la mayoría son víctimas de explotación sexual. Y nos quedamos preguntándoles, ¿realmente saben a dónde migran? Pusimos así el punto en la I.